Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Nuevamente tenemos con nosotros a Xiomara Lucas, pero hoy nos va a hablar sobre los usos de la glepristona en la especie felina. Si habéis escuchado podcasts anteriores, comentábamos que es posible usar la glepristona para interrumpir la gestación en la gata, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora, para empezar, Xiomara, me gustaría que nos dijeras si hay o no diferencias en las hormonas que están implicadas en la gestación de la gata con respecto a la perra. Hola Naira, un placer estar otra vez aquí con vosotros. Claro que sí, será un placer introduciros en el fantástico mundo de la reproducción felina, una gran olvidada hasta hace unos años. Y sí es posible, aunque de manera off-label, utilizar la glepristona como tratamiento de interrupción de la gestación en la gata, ahora lo veremos. Aunque de forma general podemos decir que el engranaje hormonal que regula la gestación de la gata es muy similar al descrito en la perra, creo que es importante que os recuerde algunas características que las diferencian. Primero, como todos bien sabemos, la gata es poliéstrica estacional creciente y de ovulación inducida, aunque ya se reconoce que un tercio de las gatas pueden tener ovulaciones espontáneas. En el caso de que haya una gestación, evidentemente habrá existido una monta y una ovulación fértil. Primero, lo que tenemos que tener claro es cuánto dura la gestación en una gata, y suele oscilar entre 52 a 74 días después de la monta, con un promedio más o menos de unos 64 días. Al igual que ocurre en la especie canina, la síntesis de la progesterona por parte de los cuerpos lúteos es necesaria durante toda la gestación. De esta manera, las concentraciones séricas o plasmáticas de esta hormona se mantienen estables hasta aproximadamente el día 62-64 de la monta, momento en el cual su concentración va a disminuir bruscamente coincidiendo con el día del parto. ¿Cuáles son las diferencias más notables con respecto a la perra? La primera y fundamental es que los niveles de progesterona sí son significativamente superiores en gatas gestantes con respecto a las que no lo son o no lo están. Por todo ello, a diferencia de la perra, en la gata sí que parecen existir mecanismos de reconocimiento maternal. Es decir, bien la placenta, el embrión o el propio útero envían ciertas señales que se traducen en la secreción de factores luteotrópicos, factores que protegen a los cuerpos lúteos y que protegen por tanto a la progesterona, que aún no son del todo bien determinados en esta especie, pero que se sospecha que podría ser la relaxina y prolactina, como en el caso de la perra, a partir del día 30. Por esta pequeña explicación podéis entender por qué en esta especie también podríamos usar los antiprolactínicos como métodos abortivos, pero con los mismos inconvenientes que mencionamos para la especie canina. Es decir, que para ser efectivos deben de ser administrados por encima del día 40 de gestación, siendo más traumáticos para la gata porque ya estamos en periodo fetal. La segunda característica propia de la gata, que la diferencia de la perra, es que es la producción exógena por parte de la placenta felina de progesterona. Esto no ocurre en la perra. Hasta hace unos años se consideraba que podría ser una fuente muy importante de dicha hormona, ya que experimentos que realizaban ovarectomías a partir del día 50 de gestación en esta especie no evitaban que en algunas gatas la gestación siguiera adelante. Esto es curioso. Experimentos posteriores han confirmado que sí que existe dicha secreción exógena de la placenta de progesterona, que pueden interferir evidentemente en el éxito de nuestros tratamientos abortivos. Pero a diferencia de lo planteado inicialmente, dicha secreción no es muy alta, por lo que no siempre es posible medir esta progesterona exógena en circulación periférica. Después de esta introducción, ¿no?, en la que has clarificado cuáles son las principales diferencias hormonales que existen entre las perras y la gata gestante, me gustaría que nos centremos ahora en el uso de la glepristona como método para interrumpir la gestación en la gata. ¿Nos puedes detallar un poquito más su aplicación en esta especie? Pues sí, mira, efectivamente, al igual que en la perra, podemos utilizar la glepristona para interrumpir la gestación, aunque sea un uso off-label. Porque, como acabamos de mencionar, la hormona principal que mantiene la gestación en esta especie es la progesterona, junto con la acción luteotropa de la prolactina. Por tanto, podemos usar este antagonista de los receptores a la progesterona desde el momento en que aumentan las concentraciones de progesterona, posovulación, hasta el momento o al final de la gestación. Una vez aplicado el tratamiento, la interrupción de la gestación se da como promedio entre 4 a 7 días después. Eso es el promedio de la especie felina. Sin embargo, por las características hormonales especiales que tiene la gestación que os acabo de mencionar, la eficacia del tratamiento va a variar dependiendo del momento de la gestación donde lo apliquemos.
Entonces, ¿dirías que hay variaciones en el protocolo de uso de la glipristina como tratamiento abortivo en la gata? Tanto más que variaciones en el protocolo, sí recomendaciones de cuándo se debe de aplicar. En general, el protocolo de tratamiento de la glipristina en las gatas es similar al descrito en las perras. Es una de las comodidades de este producto, que siempre la dosificación y la pauta de protocolo es muy parecida. La dosis más usada son 10 miligramos por kilo vía subcutánea el día 1 y el día 2 para bloquear todos los receptores a la progesterona. Esto es exactamente igual que en la perra. Esto secundariamente va a provocar la apertura del cervix, que en la gata a veces se adelanta un poco entre 24 a 36 horas. Sin embargo, sabemos que su mecanismo de acción no es exactamente igual al descrito en la perra, ya que a diferencia de ella, no se va a producir una reducción del intervalo entre los celos. Tampoco se han observado efectos secundarios negativos sobre la fertilidad de la gata. Las diferencias radican en los resultados obtenidos según el momento en que lo apliquemos. Si se aplica como tratamiento de prevención de la implantación embrionaria, el alicin debe administrarse a las dosis mencionadas en los días 5 o 6 tras la monta. La tasa de eficacia de este protocolo es aquí del 100%, pero vuelvo a explicar lo mismo que os dije con el caso de la perra. Lo vamos a aplicar a una gata en la que no sabemos seguro que esté gestante. Por tanto, el periodo recomendado para su aplicación es el periodo embrionario, al igual que la perra, que va desde el día 22 al día 42 aproximadamente de la monta. En este periodo, con la dosis descrita, se consiguen tasas de éxitos entre el 80 al 100% de los casos. Como característica de esta especie es la secreción marronácea que se produce en este periodo y que se da tras la apertura del cervix y el ligero cuadro de anorexia que vemos en algunas gatas. En muy baja frecuencia también podemos observar en algunas gatas algún cuadro de vómito o signos de molestia, pero no son frecuentes. No es recomendable administrarlo más allá del día 40-42 de la monta, puesto que, como he dicho al principio, la placenta de la gata puede sintetizar cierta cantidad de progesterona, por lo que la eficacia del tratamiento disminuye significativamente. En un podcast anterior nos habías comentado que en la perra se puede mejorar el tratamiento abortivo de la glipristina si se combinaba con otros productos. ¿Podemos usar estas mismas combinaciones en la gata? Pues la respuesta es nuevamente sí, y como en el caso de la perra, también es posible combinar el uso de la glipristina con prostaglandinas. En este punto es importante recordar que las prostaglandinas F2-alfa realmente han sido los tratamientos abortivos que hemos empleado más en la gata hasta la llegada de los tratamientos off-label de la glipristina. Os recuerdo que las prostaglandinas F2-alfa son luteolíticas directas, es decir, rompen los cuerpos lúteos y además tienen el efecto de contraer fibra muscular lisa del miometrio y del cardiorrespiratorio. Es por estos efectos secundarios por lo cual se limita su uso o no nos gusta tanto utilizarlo. Por ello, se han establecido tratamientos combinados de estas moléculas. Así, el más, empleado o el más descrito es la administración tras la segunda dosis de la glipristina de 5 microgramos por kilogramo subcutáneo de clopostrenol, que es una prostaglandina F2-alfa sintética. Con este tratamiento combinado se obtienen tasas de eficacia del 100% en gatas preñadas entre el día 30 al día 40 con respecto a la administración única del glipristina. Además de mejorar la eficacia del tratamiento, con este tratamiento combinado, el tiempo de duración de la reabsorción embrionaria es significativamente menor en el grupo combinado gracias al aumento de la capacidad de expulsión del miometrio por las prostaglandinas. Al ser solo una dosis de prostaglandinas en baja concentración, no se evidencian estos efectos secundarios asociados a estas moléculas. En los casos donde no podamos, por el motivo que sea, administrar las prostaglandinas F2-alfa, también se ha descrito en la especie felina la administración conjunta de la glipristina con las prostaglandinas E1 o el misoprostol. En los experimentos realizados con gatas preñadas entre el día 30-40, sabéis que siempre estamos hablando del periodo embrionario, se ha comprobado que la combinación del glipristina a la dosis estándar los días 1 o 2 junto con la administración vía oral de misoprostol a dosis de 200 microgramos cada 12 horas vía oral, hasta que finaliza el aborto, incrementa el porcentaje de éxito del tratamiento al 100% sin aumentar los efectos secundarios que hemos mencionado anteriormente.
Y la especie felina, porque hemos hablado anteriormente de que en las perras podíamos utilizar la glipiztona como alternativa a la cirugía ante un caso de piometra. ¿En las gatas también podemos hacer esto? Pues una vez más la respuesta es afirmativa, no os puedo decir lo contrario. Al igual que la especie canina, es posible el tratamiento médico con el glipiztone para las piomucohidrómetras y es una muy buena opción de tratamiento en los casos de gatos gatas evidentemente con interés reproductivo. Como pequeña introducción a las patologías uterinas en la gata, me gustaría mencionar que, aunque la etiopatología no es exactamente idéntica a lo descrito en las perras, al igual que en estas, la progesterona juega un papel esencial en el desencadenamiento de estas patologías, además de existir una cierta predisposición racial, por ejemplo, las razas orientales. Dada la influencia de esta progesterona, las piometras suelen ser más frecuentes en gatas mayores de 5 años que reciben o han recibido progestágenos sintéticos como inhibidores de celo o bien que ovulan de manera espontánea. Fue en el año 2009 cuando se publicó el primer artículo en el que se demostró que es posible tratar médicamente las piometras en las gatas con una tasa de eficacia del 85% sin efectos secundarios ni recidivas con el uso del glipiztone. El protocolo que se inició o que se empleó inicialmente en esta especie es similar al que hemos descrito en la perra. 10 miligramos por kilo los días 1-2 y luego una tercera administración en el día 7 y una en el 14 si es necesario, siempre a nivel subcutáneo. En este caso, la apertura del cérvix no suele ser a las 36 horas, sino a las 24 horas en la gata, observándose una mejoría clara de la sintomatología de la gata a partir del día 7º de tratamiento. Como en la perra, se debe de completar con un tratamiento antibiótico y con un control ecográfico para ver que evidentemente se está produciendo la evacuación correcta del contenido uterino. Recientemente también tengo que mencionaros que se ha publicado un artículo hace menos de un año con otro protocolo de tratamiento de las piometras en gatas con excelentes resultados, que consiste en la administración de dosis algo más altas de la glipiztone en vez de 10 miligramos, 15 miligramos por kilo, los días 0, 2, 5 y 8, junto con, por supuesto, con la administración de un antibiótico. Pues después de darnos toda esta información detallada sobre cómo utilizar la glipiztona para tratar de forma médica una piometra en una gata, quisiera saber cuál es tu opinión sobre otro de los usos muy interesantes que tiene este principio activo en la especie felina. Pues mira, realmente para mí el tratamiento rey off-label de la glipiztone en gatas es el tratamiento de la fibroadenomatosis mamaria felina. Recordemos que este proceso se caracteriza por un incremento exagerado en muy poco tiempo de una o varias mamas en gatas jóvenes principalmente. No es exclusivo de gatas jóvenes, pero sobre todo se da ahí. Se asocia normalmente a una hipersensibilidad de las células mamarias a la primera vez que hay progesterona, bien endógena por una ovulación o bien exógena por un tratamiento, por ejemplo, con un progestágeno sintético para inhibir el celo. Aún así, también tengo que ser honesta con vosotros y deciros que la completa etiopatogenia de este proceso aún no está del todo bien clarificada. El tratamiento en estos casos se lleva a cabo siguiendo el protocolo estándar. Volvemos a lo mismo de la facilidad del uso de este componente. 10 miligramos por kilo los días 1 y 2 subcutáneo y luego una inyección semanal hasta la completa reducción de las mamas. Hay quien utiliza también un poco más y pone 15 miligramos por kilo, pero en mi experiencia personal no hay diferencia entre una u otra dosis. Al bloquear los receptores a la progesterona de las células mamarias, se produce una reducción muy rápida y notable de las mamas en muy poco tiempo. El dueño te mira como si fuera sido un mago, sea cual sea el origen de la progesterona, procediéndose posteriormente a la castración del animal, que hay que recordar que este proceso tiende a recidivar. Acabas de decir, ¿no?, que la fibroadenomatosis mamaria se da principalmente en gatas jóvenes, lo que significa que también se puede dar en gatas mayores. ¿Es así o no? A ver, se da con preferencia en gatas jóvenes, pero no es exclusiva de gatas jóvenes, Es la forma de presentación más frecuente. Pero también es posible verlo en otras situaciones. Por ejemplo, gatas gestantes. Hasta aquí lo podemos entender, porque tiene su lógica por la presencia alta de progesterona. Sin embargo, también es posible encontrarlo en casos de gatas castradas, hasta un año después. Y en machos, castrados o no, que tomen o no tratamiento con progestágenos sintéticos, bien oral, bien inyectables.
Como he mencionado ahora mismo, la etiopatogenia del proceso es más compleja que simplemente el efecto de la progesterona sobre las células mamarias y actualmente no es del todo bien conocido. Lo que sí que sabemos es la intervención de la IGF-1 y la hormona del crecimiento en este proceso a nivel en la mama. Como comenté anteriormente, esto es debido a que la progesterona induce la síntesis local de estas hormonas en los racimos mamarios, ejerciendo este efecto local. Aún así, en todos estos casos excepcionales, el tratamiento de elección en primera instancia siempre va a ser la administración del Laclepristone y posteriormente la castración del animal, como hemos descrito anteriormente. La única salvedad que tenemos que tener en cuenta en estas situaciones es que en el caso de que sea en una gata gestante, tendremos que valorar, según el tamaño de las mamas y según se encuentre la gata, si queremos que prevalezca la gestación o no, ya que la administración del Laclepristone va a producir la interrupción de la gestación. De acuerdo. Ahora, hemos estado 3 podcasts hablando de la Laclepristona. Ya la última pregunta, Xiomara, para cerrar el ciclo sería, además de en la especie felina, en la especie canina, ¿podemos administrar la Laclepristona en otras especies? Pues nuevamente la respuesta es sí. Yo no soy especialista en animales exóticos, pero sí que es utilizado en multitud de especies. Entre las que más puedo estar yo más relacionada, mencionaros que la Laclepristone también se puede utilizar como tratamiento abortivo en ratas, porque tiene gran afinidad por los receptores de la progesterona, en cerdos de Guinea y sobre todo en conejos, con una tasa de eficacia bastante alta cuando lo aplicamos con las dosis estándar entre el día 5 al día 15 después de la monta. Pues muchísimas gracias, Xiomara. Como siempre, muy interesante. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, espero que os haya gustado. Un saludo. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.